El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, ocurrió una de las masacres más recordadas en la historia reciente de México. Miles de estudiantes, profesores y civiles se manifestaban pacíficamente en el marco del movimiento estudiantil que exigía mayor libertad política, fin de la represión y cambios democráticos, a pocos días de inaugurarse los Juegos Olímpicos en la capital. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, temiendo que las protestas dañaran la imagen internacional del país, ordenó una fuerte operación militar y policial. Esa noche, el ejército y el batallón Olimpia rodearon la plaza y abrieron fuego contra la multitud. El número exacto de víctimas nunca se aclaró. Fuentes oficiales hablaron de unas 20 a 30 muertes, pero testigos y organizaciones señalan que fueron cientos. Es el suceso más atroz de la historia contemporánea de México. Relatos aterradores de la masacre de Tlatelolco. Los militares se metían a las casas cercanas a la zona en busca de estudiantes. Esto lo sé porque mi papá tenía alrededor de 12 años cuando sucedió y ellos vivían por ahí cuando pasó. También cuenta que las personas que llegaron a darle asilo a los estudiantes para que se escondieran también se los llevaron. En 1994, Caifanes saca su álbum El Nervio del Volcán y en la canción Aviéntame menciona que ahora llora como Ernesto, que se ha castrado por falta de amor. Esta canción habla sobre el 2 de octubre, y se cree que este verso es dedicado al expresidente Ernesto Zedillo. En la foto se le puede ver a él de joven participando en el movimiento y siendo arrestado. Pero cuando fue secretario de Educación Pública del 92 al 93, hizo varias cosas que provocaron mucha desigualdad en la educación del país, y peor aún, cuando fue presidente, 1994 al 2000, ocurrieron injusticias durante su mandato, como lo ocurrido en Acteal, donde fallecieron personas indígenas en manos de grupos paramilitares y no se hizo justicia. O sea que la canción dice que lo castraron porque cuando ya estuvo en el poder se le cayeron los huevos y no hizo nada ante las injusticias, cosa que su versión joven no haría. Un hermano de mi abuelita vino a las Olimpiadas desde Oaxaca y aprovechó para turistear ese día y tomar fotos. Lo que no sabía era que estaba sacando fotos a los militares que iban a la Plaza de las Tres Culturas ese día. Uno de ellos se dio cuenta y lo persiguió, pero mi tío se escondió en una tienda donde la persona que atendía le ayudó y cuando el militar llegó preguntando por él, le dijo que ahí no había entrado nadie. Cuando mi tío volvió a salir más tarde y regresó a casa de mis abuelos, antes vivían cerca del centro, les contó lo que había pasado. Tiempo después, cuando revelaron las fotos, mi abuela las guardó y se las mostró a mi hermano para una tarea. Un fragmento del libro de Elena Poniatowska. Quedaron tirados en el suelo entre jirones de ropa y plantas machucadas muchos zapatos, sobre todo de mujer, mudos testigos de la desaparición de sus dueños. Mi tío era estudiante de arquitectura. A su grupo de amigos les tocó documentar con fotos, entonces estaban ahí presenciando ese momento. Antes de que empezara todo, mandaron a mi tío por refrescos y tortas. Todo se veía aparentemente tranquilo, entonces él se fue a comprar. Cuando empezó todo, ya no regresó. No se pudo despedir de sus amigos. Ellos sí fallecieron. Él se salvó entre sus 6 amigos. Tenía un tío que sobrevivió a la masacre. Contó cosas muy turbias de lo que vivió y vio, pero a raíz de eso le dio estrés postraumático, esquizofrenia y al final no soportó y se desvivió en un hospital psiquiátrico donde estaba internado. Fue una enorme lástima. Él era estudiante, era un alumno inteligente, chambeador y noble, pero esa masacre vino a arruinar vidas y familias enteras. El libro de Elena Poniatowska es bastante fuerte, que yo me tardé meses en poder terminar de leerlo. Las imágenes son muy fuertes, hay relatos desde jóvenes de secundaria hasta los de universidad. Nunca he ido a la Plaza de las Tres Culturas, pero dicen que este día es cuando la vibra es mucho más pesada, a pesar de que hay ceremonias de conmemoración. Hoy fue un día soleado y como Televisa sigue encubriendo muchos sucesos. Lo que sea al respecto, Ordaz quería callar a las personas que estuvieran en su contra.
A días de ser las Olimpiadas en México, no quería que vieran que el pueblo estaba inconforme y en contra de su gobierno, y por eso mismo callaba a todo el que estuviera en su contra. En plena Guerra Fría, Estados Unidos creía que México tenía influencia soviética y al ser vecinos suyos, no les favorecía que México estuviera con los soviéticos. La CIA mandó espías y entre uno de los miembros estaban Ordaz y Echeverría, quienes dicen que recibieron un pago por parte de la CIA. El batallón Olimpia, que llevaba los guantes blancos y vestidos de civiles, estaba infiltrado entre los alumnos. ¿Quiénes los entrenaron? ¿Por qué estaban ahí siendo paramilitares? También leí que habían desplazado francotiradores en el edificio, y en un video que vi se alcanza a observar que desde las ventanas también estaban disparando. El cinismo de dar por acabadas las Olimpiadas unos días después de la masacre, como si nada hubiera pasado, pero el pueblo siguió votando por el PRI. Mi padre me contó que tuvo un maestro que tenía un hermano que era militar, y antes del suceso, un día antes, se les preguntaba a los soldados si querían participar o no. Los que participaban los subirían de rango y los que no, serían despojados de su cargo como militar. Es obvio que muchos se quedaron y otros pocos se negaron, quitándoles sus cargos como militar. También otro dato que me contó, que en esa marcha no solo participaron alumnos y maestros, también participaron trabajadores de todo tipo, pero solamente se enfocaron las noticias en los estudiantes. Nada muy loco, pero cuento un par de experiencias de mi papá que estudiaba en Prepa 1. De pronto aparecieron alumnos que nadie conocía y todos eran extranjeros, de diferentes lugares, varios de América del Sur, invitaban a los alumnos a mítines. La prepa comenzó a reclutar alumnos para ser porros, nada novedoso, pero mi papá cuenta que había insistencia. Mi abuela encerró a mi papá porque por su trabajo en gobierno escuchó que algo iba a pasar el 2. Nunca se imaginaron el horror que iba a acontecer. Aparte de eso, conocí a una señora que iba en Prepa 1 también y que estuvo en Tlatelolco, y la única razón por la que se salvó fue porque era corredora y practicaba obstáculos. Logró saltar las bayonetas y corrió sin parar hasta su casa. Se escondió abajo de su cama un día entero. Recuerdo que hace tiempo, en un iceberg que ya habían hecho del tema, una chica había comentado que estaba haciendo una investigación para su trabajo. Fue a la biblioteca central a buscar material y que se había sentido algo observada mientras buscaba. En resumen, puede que aún haya cierto hermetismo del gobierno en cuanto al tema. Llegué bien tarde, pero la chamba es primero. Esto me lo contó el esposo de una tía que se lo contó su papá. Su papá tenía una caja de plástico en la que guardaba sus tesoros más preciados, que eran como 20 cosas pequeñas y una pancarta manchada de sangre. El mejor amigo del señor estudiaba en el IPN y lo acompañaba a las marchas, ya que así se sentía parte de la estudiantina, ya que no pudo estudiar por trabajar y mantener a mi tío y sus hermanos. La pancarta decía algo así como México libre y de pie, y el señor nunca la tiró porque contenía sangre de su mejor amigo y era lo último que le quedaba de él. Logró escapar de las balas y una señora que vivía por Insurgentes lo metió, junto con otras personas, a su casa, resguardándolos, y después de 2 días los dejó ir y así pudo llegar a su casa vivo. Me contó que no recordaba nada después de ver a su mejor amigo en el suelo ya sin vida. Cayó en el alcoholismo porque fue algo que nunca pudo superar. La pancarta la quemó junto con fotografías de él y su mejor amigo en enero del 2010, ya que ambos cumplían años el mismo día y así se despidió de él, ya que empezaba a olvidar las cosas y lo quería hacer aún recordándolo. El señor falleció por el COVID, y aún así y con su Alzheimer avanzado, dijo que por fin iba a ver a José. El hermano de una amiga de mi abuela vivía en los edificios de la zona. Él contaba mucho que le tocó ver cómo, al terminar, tenían que retirar pilas de cuerpos continuamente con DUMS, camiones de carga para la construcción, debido a la cantidad tan exagerada de personas fallecidas. No les importó si eran jóvenes, niños, adultos o personas de la tercera edad, ni el estado en el que se encontraban. De igual forma, mi abuela tenía una conocida que estaba embarazada y falleció en la masacre. Mientras tanto, los bomberos se dedicaban a limpiar lo rojo a toda costa. Uno de mis tíos falleció en esa masacre.
Era uno de los estudiantes y, como en ese entonces mi abuelito viajaba por su trabajo, estaba fuera de la ciudad y mi abuelita tenía muchos hijos pequeños, entre ellos mi mamá, que tenía como 7 años. Cuenta que uno de mis tíos pequeños lo acababan de operar y estaba en el hospital. Para esto, mi tío que era estudiante desapareció por días, pero mi abuela, al estar sola entre un hijo perdido y uno en el hospital, estaba hecha un mar de lágrimas. Que una mañana llegaron a casa de mis abuelos unos militares a decirle que posiblemente habían encontrado a su hijo y tenía que ir a reconocerlo. Mi mamá recuerda que cuando regresó mi abuela a casa, gritaba de dolor al saber que acabaron con la vida de su hijo. Mi mami conoció a algunos sobrevivientes, y 2 historias son las que más me han marcado. La primera fue de una pareja que, al momento de huir, se escondieron en una coladera. Dice que pasaron las horas y de repente fueron empapados de lo que después se dieron cuenta que era agua y sangre. Ellos supusieron que fue cuando limpiaron la plaza. Salieron una semana después. Mi abuelita, mi mamá y mis tías y tíos vivían en Tlatelolco cuando pasó. Dice mi mamá que días antes ya estaba muy tenso el asunto. Ella y mi tío y tías fueron a ver qué pasaba junto a mi abuelita, y dice que los empezaron a corretear y a ella, de unos 5, 6 años, la alcanzaron los militares y la tiraron de una barda. Mi abuelita la alcanzó junto con mi tío, y un soldado que vio todo lo que les pasó regañó a mi abuelita y le dijo que no anduviera saliendo con sus niños ahí, que estaba muy feo, y le dijo que se encerrara en su departamento y no salieran en toda la semana a menos que fuera realmente necesario. A los días ocurrió la matanza. Todos ellos durmieron varios días en el pasillo donde no había ventanas. Dice mi mamá que se escuchaban balazos. Ellos tuvieron suerte porque no vivían en los edificios de la plaza, sino a unas cuadras más lejos. Mi tía vivía en Tlatelolco. Cuando empezó la masacre, escondió a 4 muchachos en el closet. Los que conocen Tlatelolco sabrán cómo son esos closets, pero un soldado los vio entrar y entró por la fuerza a su casa, amenazando con llevarse a mis primos, que en ese tiempo tendrían entre 9 y 10 años. Mi tía tuvo que entregar a los estudiantes para que no se llevaran a sus hijos. Nos contaba que nunca olvidaría su mirada cuando lo sacaron a punta de pistola. Cuando estaba agonizando en el hospital, recordaba ese momento y pedía perdón. Mis primos lo recuerdan todo, ya que eran niños grandes. Un profesor contaba en una entrevista que él estaba ahí cuando comenzaron a disparar contra los estudiantes, pero que no pudo correr. Estaba en el piso sin poder levantarse. Cuenta que llegó un chico, se agachó frente a él y le decía: «Maestro, levántese que lo van a matar», y que mientras intentaba ayudarlo, el chico fue alcanzado por una bala en la cabeza, cayendo frente a él. En la entrevista, mira al suelo donde recuerda que fue y se pone a llorar como si lo estuviera reviviendo. Tuve un novio que iba seguido a la unidad de centro médico y yo lo acompañaba. De regreso pasábamos muy cerca de Tlatelolco y tomaba un camino que pasaba muy cerca de la plaza, y siempre que he pasado por ahí me duele la cabeza y siento muchas ganas de llorar, como desesperada. Es una sensación muy rara y muy fea. A mí, lo que me comentó mi abuelo fue que cuando venía de trabajar, forzosamente pasaba por esa zona, y que el olor a muerto era muy fuerte, se percibía desde cuadras atrás, y cuando pasó por ahí se veían cuerpos apilados que formaban pequeñas montañas y el suelo lleno de sangre, y que sí era cierto eso de los camiones de carga que se llevaban los cuerpos, ya que los vio, pero que los militares los corrían a punta de golpes por mirones. Mi papá al día siguiente, 3 de octubre, cumplía 8 años y vivían ahí en Tlatelolco. Mi abuelita se veía joven y salieron temprano para la pastelería, tenían que cruzar la plaza de las 3 Culturas, a encargar el pastel para el día siguiente, pero al venir de regreso, a media plaza, los detuvieron unos militares como para interrogarlos. Entonces mi abuelita les dijo: «Mañana es el cumpleaños de mi hijo y fui a encargarle un pastel, vivimos aquí enfrente». Y los militares, después de observar bien a mi abuelo y a mi papá, los dejaron ir y les dijeron que se encerraran bien, que ya no fueran a salir por el resto del día. Eso hicieron y de la que se salvaron. Mi mamá fue con mi hermana hace unos años para un trabajo de la escuela. Entraron a los edificios donde una señora las dejó pasar a su departamento.
Las dejaron entrar porque justo le pidieron permiso para un trabajo escolar, y dice que si de por sí afuera se siente la vibra súper pesada, adentro de los departamentos te sientes con una carga tan grande que te dan unas ganas inmensas de llorar y salir corriendo de ahí. Mi mamá tuvo una orientadora en la preparatoria, CCH, que era muy errática en cuanto a su comportamiento, y resultó que ella misma les contó la razón. Estuvo el día de lo ocurrido y salió viva gracias a que un chavo mucho más alto que ella estaba corriendo detrás. La bala le dio a él y su cuerpo cayó sobre ella. No se dieron cuenta hasta que fue el levantamiento de cuerpos y la encontraron en estado de shock. He oído muchos rumores sobre esas grabaciones perdidas. ¿Alguien sabe si fueron verdad? Un profesor que tuve en la preparatoria de sociología nos contó que él, hace años, daba clases en algo parecido a un reclusorio y, hablando con los señores, unos confesaron haber sido parte del movimiento del 68 en su juventud, pero que tuvieron que huir y su familia seguía creyendo que habían muerto esa noche y no podían regresar, ya que los tenían vigilados y también a sus familiares. Lo cierto es que cuando me tocó estar hospitalizada en la clínica del IMSS que está ahí, se oye en la noche mucho llanto y gritos que vienen de la plaza, como si mucha gente corriera. Varias que estábamos despiertas a esa hora lo escuchamos. Yo tenía un profesor en la vocacional, que en paz descanse, y nos contó que ese día se estaba preparando para ir a clases. Su abuelita, si no mal recuerdo, lo detuvo. Le dijo que tenía un mal presentimiento, que mejor se quedara a descansar en casa. Y sí, dijo que de repente se sintió muy cansado y se quedó dormido, y ya cuando despertó, pues lo demás es historia. Recuerdo que nos lo contó medio triste, porque también hizo mención de que ya jamás volvió a ver a muchos de sus amigos. Durante todo el movimiento estudiantil de aquel verano del 68, las escuelas que se van a llevar lo más horrible serán EDB en el casco de Santo Tomás y Vocacional 7. Ambas fueron defendidas hasta el último suspiro por sus estudiantes, pero lo que pasó en Vocacional 7 es atroz. Todo esto lo cuento por lo que leí en la plaza de Luis Espota, los días y los años de Luis de Alba y testimonios de mi profesor de ESFM. Resulta que esa vocacional la defendieron tanto estudiantes como vecinos. Al final terminó cayendo en manos de elementos de la policía y el ejército. Sobrevivieron muy pocos alumnos, los que estaban vivos fueron arrestados y enviados a Lecumberri, los que fallecieron jamás salieron de esa escuela. De hecho, fue la única escuela que jamás fue devuelta al Politécnico y al final la terminaron demoliendo. Fue un caso parecido. La única diferencia es que esa escuela sí fue devuelta. Muchas veces mencionan que la UNAM se vio sumamente afectada y es verdad, pero los que iniciaron todo y de verdad fueron masacrados fueron los del Poli. Mi abuelita tuvo un compañero de trabajo que estudiaba en el Politécnico, si no mal recuerdo en una vocacional. Después de lo ocurrido no volvió a verlo. Desde que me contó, no dejo de pensar qué habrá sido de él, si huyó o falleció, quién sabe. Hace unos años, mi mamá tenía una amiga bastante mayor que ella, y dijo que ella había estado en esa matanza, pero que ella y su esposo lograron esconderse debajo de unas escaleras de unos apartamentos y se oían los balazos y gritos. Dijo que realmente fue algo muy feo, que toda la plaza estaba pintada de rojo, y que llevaron pipas para limpiar. Mi bisabuela, en paz descanse, antes vendía productos del campo, nopales, epazote, etc., justo en Tlatelolco. Ella viajaba desde el sur de la ciudad hasta allá a vender sus productos. El punto es que ella vivió la masacre. Cuenta que iba en un camión hacia allá y en eso un joven le pegó a la puerta del mismo. Este muchacho estaba todo ensangrentado y con la ropa sucia, venía escapando de los policías. Al ver y escuchar eso, el conductor del camión subió al muchacho y cerró las puertas y, literal, dice mi abu que se dio el reversazo y huyeron de ahí. Mi abuelita recordaba mucho eso y todos los 2 de octubre prendía una veladora. Los estudiantes tenían influencias comunistas, por eso gritaban que ellos no querían olimpiadas, querían revolución, sumado también que ya había intentado acabar con la vida de Díaz Ordaz. En una reunión que tuvo con el ejército, la CIA solo aumentó la paranoia del presidente, metiéndole ideas de que los estudiantes comunistas iban a derrocar a su gobierno.
Mi abuelo tenía como 12 años y tenía un tío que trabajaba en el gobierno. Un día antes fue a buscar a mi abuelo y a su primo, el hijo del tío, y casi que gritándoles los mandó a hacer maletas y los mandó para Acapulco. El hijo de mi tío ya era estudiante mayor y, por lo que supe, perdió a todos sus amigos ese día. Aún existen grupos de operaciones especiales para ese tipo de cosas. Las cosas no han mejorado. Ya ven lo que pasó en Chiapas con los levantamientos zapatistas. Tuve un maestro de prepa que estuvo ahí y me contó que apilaban los maniquíes de personas e hicieron un muro grandísimo como de 2 metros de alto, todo esto de ataques aéreos con helicópteros. De mi pueblo hubo tropas del ejército. Muchos no regresaron porque los abastecedores los dejaron abandonados sin munición. Mi maestra de tercero de primaria me decía que su papá trabajaba en los camiones de basura y les tocó llevar un buen de cuerpos al tiradero de basura más grande de esta zona, el Bordo de Xochiaca, acá en Ciudad Neza. El verdadero autor intelectual fue Echeverría, sucesor de Díaz Ordaz, y lo demostró en su sexenio orquestando la masacre de Corpus Christi, mejor conocida como el Halconazo. Se le culpan mucho al ejército cuando al inicio la orden era de disparar solo si había algún ataque. Los que en realidad empezaron todo fue el Batallón Olimpia que estaba encubierto dentro de la manifestación con los conocidos guantes y pañuelos blancos. Atacaron a estudiantes y también tenían la orden de atacar a los soldados para que así estos dispararan también. De hecho, el ejército capturó a varios miembros del batallón que fueron liberados por órdenes del gobierno. Si esto nunca hubiera pasado, Díaz Ordaz sería recordado como el último buen presidente del PRI. Pero cometió 2 errores: lo ocurrido en Tlatelolco y escoger a Echeverría como sucesor cuando sin haber sido Ortiz Mena. Incluso Ordaz se arrepintió de escogerlo. A partir de 1970, con Echeverría, la política mexicana se empezó a ir para abajo. El milagro mexicano que Camacho inició y que duró 5 sexenios se acabó y todo empezó a empeorar. Uno de los tíos de mi papá era soldado cuando sucedió eso. Según lo que contaba, era que le metieron sustancias a muchos de los soldados al punto de que no sabían lo que hacían. Él, cuando pasó todo y se dio cuenta de lo que había hecho, por la culpa, se regresó a su pueblo a emborracharse todos los días hasta que falleció. Tengo un amigo que su tío era de los pesados del movimiento, y a él junto con otros les avisaron un día antes que no fueran a la marcha, porque ya sabían lo que iba a pasar, y este señor se fue a Acapulco. Otra historia es que en una marcha del 2 de octubre, ya por la tarde, nos fuimos algunos amigos a un bar y conocí a una chica que me contó que su papá era parte del Batallón Olimpia, que fueron los que dispararon contra los estudiantes, y que ellos recibieron la orden en el momento y que el que se negara también iba a ser masacrado. Después de este suceso, el señor se dio de baja. Mi abuelita ese día le tocó ir a la farmacia París a resurtirlo del negocio de su mamá, que era una estética. Cuando comenzó todo, dice que ella solo escuchó cómo bajaron la cortina de la farmacia y a todos los que se veían como estudiantes o chavitos los escondieron en una bodega. Dice que ya era muy noche y no tenía cómo comunicarse con su mamá, entonces cuando la dejaron salir de la farmacia se echó a correr y tomó un camión que sepa Dios cómo pudo pasar por ahí y se subió. A ese camión lo quisieron voltear, le pegaron a los parabrisas y el chofer solo les decía que se escondieran los estudiantes. Mi abuelita, como pudo, llegó a su casa. Dice que ella vio un baño de sangre, pero que no entendía qué pasaba. Ella solo tenía 15 años, pero no estudiaba. Muchas de las grabaciones y archivos inéditos de Tlatelolco se perdieron cuando se quemó la Cineteca Nacional. Díaz Ordaz y Echeverría, su secretario de Gobernación, eran trabajadores de la CIA. La justificación al principio de ese hecho era que la URSS había estado instigando a una nueva revolución con tintes comunistas. Muchos de los que desvivieron no eran estudiantes. El Batallón Olimpia cazó a cualquier persona que estuviera cerca. Después los llevaban en grupos a edificios donde los golpeaban, los desnudaban y después los desvivían. Un maestro de la UNAM que estuvo en ese mitin contaba que uno de sus compañeros lo salvó metiéndolo debajo de un coche. Después vio como su amigo caía desvivido por una bala. Ese lugar tiene una vibra pesada, ya que ahí había sido el último reducto azteca, después lo del 2 de octubre, el sismo del 85.
Me cuenta mi abuelo que cuando pasó eso, se escuchaban historias de gente armada que iba a tirar cuerpos a los tiraderos más grandes y que a la gente que estaba ahí trabajando los volteaban amenazándolos que si llegaban a ver o a decir algo, así iban a acabar. Él trabajaba en limpia y transporte. Mi abuela tiene una conocida que había vivido por ahí años. Cuando sucedió la tragedia, nos comentaba cómo gritaban y le tocaban su puerta con llantos muy fuertes, cómo abrían casas de vecinos y se escuchaban golpes y balas. Escondió a sus hijos abajo de su cama, y fue una noche muy difícil de pasar. A la mañana siguiente se fueron a casa de mi abuela a refugiarse, y dice que solo se veían zapatos y balas. Mi tío sobrevivió a Tlatelolco junto a 2 amigos suyos gracias a que mi abuela vivía en La Raza, cerca del hospital, y cuando se oyeron las detonaciones, le dispararon y se fueron corriendo hasta La Raza, donde mi abuela les curó sus heridas. Dijeron que había muchísimos muertos por la zona y había pilas de gente sin vida. Tal vez no es un gran dato, pero fue una experiencia que me pasó ahí por el 2018. Soy de Bolivia y cuando visité CDMX, contratamos un tour en el que nos llevaron a la Plaza de las Tres Culturas. Recuerdo que pasamos por ese lugar y a mí me dio una sensación súper extraña, de hecho la edificación ya tenía una vibra rara. Yo en ese entonces, y todos los que estaban conmigo, no tenían ni idea de lo que había pasado. De hecho, nunca en mi vida ni mis padres habían escuchado sobre este acontecimiento. En ese momento me entró la curiosidad de preguntar qué era ese lugar, el edificio, y los del tour nada más evadieron el tema, contándome que era una zona universitaria y luego empezaron a hablarme sobre cosas de los mayas y así. Cuando regresé, recuerdo que busqué el lugar en internet y lo primero que me salió fueron artículos y noticias de lo sucedido. La verdad que quedé impresionada. Desde esa vez, este tema me parece muy impactante, con lo de la cineteca y demás. Cuando veo los documentales, me rompo a llorar de impotencia. También me di cuenta que obviamente los guías del tour no me iban a contar toda esa historia. Digo, qué frustrante. Una maestra nos contó que el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, justo después de que liberaron a las palomas blancas, entre el público alzaron o formaron una paloma negra enorme como señal de respeto por lo sucedido el 2 de octubre. No sé si sea cierto o no, porque no hay ninguna imagen de esa paloma, pero si lo hubiera, lo más probable es que fuera censurado o destruido. No es un gran dato, pero sí un pequeño aporte. Cuando empezaron a matar a los estudiantes, muchos de ellos lograron escapar, pero lastimosamente oficiales entraban a todos los edificios a sacar a los que estaban ocultos y a sus familiares, matándolos e incluso a algunos se los llevaban para torturarlos de formas muy crueles. En la actualidad, en ese lugar se siente una vibra muy fea e incluso hay apariciones. Otro dato es que hay varios edificios con rupturas de bala, en especial en la Plaza de las Tres Culturas. Hay un libro llamado La Noche de Tlatelolco y otra película llamada Díaz Ordaz y el 68. Mi profesor de historia me comentaba que durante el 68, varios países que participarían en las Olimpiadas, atletas de distintas partes, sí supieron de lo sucedido antes de los Juegos y, dado a protesta, no iban a participar, pero sus respectivas federaciones no los dejaron y amenazaron, pues como tal los testimonios se empezaban a hacer y el gobierno quería evitar a toda costa que se difundiera la noticia. Vi varios casos de atletas europeos y de Latinoamérica que se negaron a ir por lo sucedido y otros que se enteraron después. El mismo caso en el Halconazo, pues se venía el Mundial de 1970. También de que en unas aulas del casco de Santo Tomás y de Q colocaron varios cuerpos sin vida, y que en el edificio de rectoría del IPN se encuentra información valiosa de lo sucedido. El académico que me dirigía en la tesis estuvo ahí y me cuenta que tras lo de Tlatelolco, él estuvo lejos de la ciudad y de su familia fácil un año, ya que a pesar de que los sucesos del 2 de octubre marcaron un antes y un después, la persecución contra los que lograron escapar de aquel foco del suceso, o bien contra aquellos que habían estado en otros mítines, pero que por algún motivo no habían podido asistir al del 2 de octubre, pero de los que se tenía constancia que formaban parte de algún grupo simpatizante o de alguna universidad, se intensificó a tal grado que seguían tras de ellos, sacándolos a pinzas de su entorno social.
Este profesor me comentaba que también su entonces director de tesis lo tuvo que sacar de la ciudad y lo llevó a vivir a Michoacán, al sitio donde él estaba haciendo trabajo de campo, esto hasta que las cosas ya estuvieran más calmadas. Lo de los edificios estuvo horrible. La gente que dejó entrar a los estudiantes fue poca. Al entrar a las casas, los chicos se comían sus credenciales para que no los identificaran. La abuela de mi novio creció en Tlatelolco y ella, joven cuando pasó, solo eran ella y su mamá. Apagaron todas las luces y se encerraron. Ella le decía a su mamá que por qué no los dejaban entrar y la señora solo le respondió, solo deja que pase, si nos descubren también nos van a llevar. Que se sentía un ambiente horrible. De vez en cuando se escuchaban los portazos y muchos gritos si los descubrían en un departamento. Escuchar los gritos y algunos balazos en los departamentos fue una experiencia traumática. Ella y su mamá nunca hablaron del tema. Su abuela, hasta que sus nietos le preguntaron, les contó. Bueno, no sé si se sepa esto, pero ahí va. Las personas alrededor de los edificios les brindaron ayuda a los estudiantes, ya que estos tocaban agresivamente sus puertas y pidieron que los escondieran. El personal encargado de acabar con la vida de los estudiantes pasó habitación por habitación para revisar que no hubiera ningún estudiante. Si descubrían que los escondían, acababan a quienes los ayudaron y a los estudiantes que se escondieron por poco tiempo. Conocí a un señor que me contó, con la voz entrecortada, cómo tuvo que esconderse debajo de los cadáveres para que no lo encontraran. Se me hizo un nudo horrible en la garganta. Un tío abuelo que era militar participó en este suceso. Nos contaba que muchos no querían hacerlo y la mayoría tuvo que meterse sustancias para poder llevarlo a cabo. Cuando lo contaba, se escuchaba absolutamente arrepentido, pero tuvo que hacerlo porque estaba bajo ciertas amenazas. También se dice que la gente que vive en los edificios enfrente de la plaza, en ocasiones escuchan cómo tocan sus puertas de una forma desesperada, pero dicen que no pueden abrir las puertas porque el espíritu de los chicos fallecidos se puede quedar en su departamento. El PAN, durante el sexenio de Fox, tuvo la mayor oportunidad de juzgar a un expresidente, el cual era Echeverría por el halconazo y creo que por lo de Tlatelolco. De hecho, se creó una comisión para dicha tarea. Lamentablemente echaron todo a la basura porque el PAN pactó con el PRI para que sus diputados reconocieran a Calderón como presidente, y una de las condiciones fue que dejaran de investigar el halconazo. Una pequeña anécdota es que mi abuelo estaba súper metido en el movimiento y habría estado, y posiblemente muerto, en Tlatelolco si no hubiera sido porque mi abuela estaba a nada de dar a luz y no la quería dejar sola. Mi mamá nació el 6 de octubre del 68 y mi abuelo se salvó de la matanza. Mi abuelo materno era un adolescente cuando pasó. Lamentablemente no podía asistir a la escuela y debía trabajar para solventar sus gastos. Él se encontraba en un local de tortas, almorzando cuando escuchó disparos y gritos. Al voltear, vio multitud de gente corriendo a buscar refugio. El dueño del local dejó pasar a todos y, al ver que ya no había espacio, bajó la cortina. Pasaron horas y cuando mi abuelo salió, se topó a pocos metros con militares que, con groserías y violencia, lo retuvieron, amenazando con llevárselo detenido, pero mi abuelo, con miedo, les pedía que lo dejaran, que él no era un estudiante. Lo demostró con una tarjeta de trabajador que hizo dudar a los militares, pero uno de los superiores de ellos autorizó su libertad. Al contrario, mi abuelo paterno estuvo en el lugar por curiosidad. Cuando empezó todo, él no entendía qué pasaba, por qué disparaban, ¿por qué todos corrían? Cuando le preguntaba cómo pudo huir, solo me decía cuestión de suerte. Una amiga está investigando sobre el tema porque ella siente que aún hay muchos huecos sin resolver. Cuando fue a una biblioteca del centro y empezó a preguntar por libros del 68, un señor de alrededor de 40, 50 años la estuvo siguiendo casi todo el tiempo después de preguntar por los libros, además de que muchos le han advertido que lo mejor para ella sería dejar ese proyecto por seguridad. Mi papá y mi tía lo vivieron, y mi tía me contó que unos soldados la confundieron con estudiante y ya la iban a balacear, pero ella les dijo que no era y que vivía cerca. Entonces la escoltaron a su casa y en el camino le dijeron que tenía que ir con la cabeza agachada porque si volteaba a algún lado le iban a rafaguear. Cuando llegaron a su casa y comprobaron que no era estudiante, la dejaron ir.
Y mi papá me contó cómo vio a un niño correr mientras balas caían cerca de él porque le estaban disparando. Afortunadamente no le dieron. En YouTube, en un video de Tristan Terror retrataban este tema. Había un comentario de una chica que relataba que su abuelo era cocinero de los soldados o les llevaba verduras y así. Resulta que unas horas antes de la masacre, una autoridad llegó al lugar, mientras otros comían, y advirtieron que no dijeran una sola palabra. Cuenta que la mayoría de los soldados y autoridades consumieron un polvo blanco y tenían los ojos rojos. La versión que cuenta el gobierno sobre el número de fallecidos es muy poca, considerando el relato de una señora que estaba buscando a su hijo entre los cuerpos. Ella, por lo menos, contó más de 35 cuerpos en un montón, y ella decía que la plaza tenía varios montones de restos y que estos eran llevados en camiones de basura para ser tirados. Una vez le pregunté a mi abuelo cómo fue todo por allá, ya que él trabajaba en la Ciudad de México, y como que se molestó un poco y me dijo que no debía recordarme ese tema. Tengo la sospecha de que él era uno de los tiradores que iniciaron todo. Solo espero que sea cosa mía. Trabajaba de mesera en un restaurante de Ciudad de México y conocí a un señor que me contó que él estuvo en la matanza de Tlatelolco, era estudiante de una facultad, pero no recuerdo cuál me dijo, y una de sus tías en ese tiempo vivía ahí, también me dijo el nombre del edificio, pero no recuerdo con exactitud cuál era. Cuando sucedió todo, él corrió a casa de su tía y lo escondió con un chico y una chica que también estaban escondiéndose. Vio a muchos compañeros tirados y a muchos más llorando. Él dice que era un shock impresionante. Falleció un compañero en sus brazos y, aún así, fue detenido 2 días después. Estuvo encarcelado en Lecumberri y después se fue a vivir a Canadá. Acababa de regresar pues sus papás habían dejado un departamento en CDMX, y él tenía que venir a ver los papeles para venderlo. A veces me platicaba, pero honestamente quería saber más, pero cuando él me platicaba lloraba, así que opté por ya no preguntar. Esto fue hace unos años y espero que él se encuentre bien. Por cierto, se casó con una alumna que también fue sobreviviente. Señor Vicente, lo recuerdo con mucho cariño. Los cuerpos se amontonaban y los tanques aplastaban los cuerpos de los estudiantes. El sonido de huesos rotos se escuchaba, sin contar el ultraje entre otras cosas que hacían a los estudiantes mientras los arrinconaban, y los militares algunos se aprovechaban. También a algunos los llevaban presos a una especie de túneles donde los interrogaban y lastimaban, y el líder del movimiento de ellos se fue a la fuga dejando a los estudiantes desamparados, entre otras cosas más, sin contar que algunos cuerpos o los quemaban o los tiraban en el mar. Teoría, lo leí en un comentario que se basaba en la biografía de alguno de los Azcárraga. Telesistemas Mexicano, Televisa, grabó lo que pasó el 2 de octubre. Dichas grabaciones incriminaban al gobierno sobre lo sucedido. Ahí el tigre Azcárraga aprovechó para chantajear a Díaz Ordaz para que le dieran presupuesto a cambio de no liberar los vídeos. De hecho, se le atribuye la siguiente frase: "Aquí tengo los huevos del presidente". La periodista italiana Oriana Fallaci había estado en Vietnam y estuvo en la plaza ese día. Ella sabía por su experiencia en Vietnam que las bengalas eran señal de ataque, así que trató de advertir a los presentes gritando que iban a atacarlos, pero le respondieron que no era Vietnam. Pasaron cerca de 10 segundos cuando inició la lluvia de balas. Ella narra que fue peor que Vietnam. Vio cómo policías arrastraban de los cabellos a jóvenes para después arrestarlos, cómo disparaban sin piedad a todo ser vivo y recibió 3 disparos. Nunca regresó a México y pidió a Italia que no se presentara en las Olimpiadas como protesta. No sé qué tan real sea esto, pero escuché que a varios estudiantes se los llevan a la Posada del Sol. Este lugar era solo para que personas de gobierno entraran. Además, se decía que en ese lugar se hacían rituales, y allí acabaron con la existencia de una niñita. Un profesor de mi preparatoria sobrevivió a esa noche.
Dice que cuando escucharon los disparos, salieron corriendo y en una esquina dobló, y el otro chico con el que iba ya no estaba. Nunca volvió a saber de él. También se supone que cuando se llegan a hacer documentales sobre este hecho, se los autorizan pero con la condición de mostrar grabaciones donde no se vea cómo apalean o balacean a los estudiantes. Y es cierto, la mayoría de documentales solo muestra grabaciones superficiales, por así decirlo, del evento. Pero se supone que sí hay grabaciones donde se ve cómo los rafaguean y apalean, aparte del ya mencionado incendio de la Cineteca donde se perdieron grabaciones de las ya mencionadas. Un familiar vivía cerca cuando era pequeño. Dice que sacaban camiones llenos de cuerpos sin vida. Estaba jugando en la calle ese día, cuando se le fue su pelota abajo de uno de esos camiones. Dice que no la pudo sacar porque había un perro que estaba lamiendo la sangre que caía del camión. La casa de mi abuelita está como a 100 metros de la entrada de Lecumberri y decía que durante toda la noche camiones del ejército entraban y salían. Algunos eran con presos políticos vivos y otros estaban sin vida. Como anécdota, mi tío cuenta tener un compañero que estuvo ahí. Era estudiante. Logró escapar y esconderse durante 3 días. Estaba en shock por todo, incomunicado y sin querer saber a la vez de quiénes de sus conocidos y amigos habían fallecido. Cuando decidió salir de donde quiera que se escondió, vio como todo corría como si nada hubiera pasado y que la indiferencia de la sociedad le dio en el alma y no lo soportó. Al final, terminó acabando con su vida. Mi abuelita me cuenta que cuando eso pasó ella vivía junto con su esposo en Tepito, relativamente cerca de ahí, y que cuando mi abuelo escuchó los balazos, fue para allá para ver qué onda. Cuando llegó, dice que había un mar rojo, y aparte aventaban los cuerpos, vivos o sin vida, a unas camionetas, que quién sabe a dónde fueron a parar. Mi abuelo sobrevivió al 68 y al terremoto del 85. Era médico. A principios de la pandemia, en sus consultas se contagió y falleció. Mi abuelo cuenta que ese día salió temprano del trabajo. Era electricista, entonces como aún no se juntaba con mi abuela y vivía solo, se fue al cine Tlatelolco a ver la película Viento Negro. Justo a media película sonaron los disparos. Cuenta que toda la gente empezó a querer salir, la entrada estaba cerrada. Los dejaron salir ya muy noche. Ya fuera del cine había camiones y militares los escoltaban. Llegó a su casa en Tacuba aproximadamente a medianoche. Mi vecino estuvo en el ejército y estuvo en la plaza, pero él me contó que el ejército recibió órdenes de mantener y dispersar a la gente, aunque algunos de sus amigos, también del ejército, los abatieron la gente de guante blanco. Ejército, los abatieron la gente de guante blanco. Hace tiempo recuerdo ver un video sobre los testimonios de algunos líderes del movimiento, creo, o eran estudiantes, pero recuerdo el testimonio de una señora donde contaba que en el momento que abrieron fuego, ella y sus otros compañeros que estaban dentro del edificio comenzaron a correr e intentar escapar, pero fueron interceptados rápidamente. A ellos los llevaron a una prisión fuera del país o lejos de la Ciudad de México, no recuerdo bien, pero la cuestión es que ahí pasaron una serie de actos atroces, donde algunos llegaron a fallecer y otros aún se mantuvieron con vida. Todo eso hasta ser liberados años después bajo la condición de que no hablaran sobre lo sucedido, creo, y eso resultó ser motivo para que varios decidieran cambiar su identidad e irse a mudar a otros lados. Mi abuelo era velador de zona arqueológica. Él se escondió en la iglesia con su hermano, que se asomó a ver qué pasaba y recibió un disparo en el brazo, pero sobrevivió. Quien no sobrevivió fue la pareja de mi abuelo, que iba a ser edecán de las Olimpiadas y estaba embarazada. Mi tío me contó que el hermano de su exesposa estaba en la marcha y que salvó ocultándose entre las llantas de un auto. Mi abuelo me contó lo que vivió en ese año. Me dijo que tenía 8 años en ese entonces y recuerda escuchar cómo los estudiantes golpeaban la puerta y suplicaban para que los dejaran pasar, pero mi bisabuela, a pesar de ser una persona muy solidaria, no los dejó entrar ya que sabía que pondría en riesgo la vida de sus hijos.
Es cierto que aún se pueden encontrar agujeros de las balas, principalmente en la iglesia, donde dicen que los formaron para rafaguearlos. Una profesora cuando iba en la secundaria me contó que su madre era parte de la manifestación en Tlatelolco, que cuando inició el suceso, la madre de mi profesora tuvo que huir del lugar al momento de escuchar los disparos. Tuvo que esconderse en una pila de cuerpos. Tenía que respirar con una bolsa de plástico. Por fortuna logró sobrevivir. Un director de cine del cual no recuerdo el nombre fue contratado para filmar todo lo sucedido ese día. Utilizó 8 cámaras y grabó todos los hechos. Le pagaron 20.000 pesos. Mi abuelo estuvo ahí con sus compañeros. Cuando empezó la balacera empezaron a correr, pero uno de sus amigos estaba detrás de mi abuelo y lamentablemente lo alcanzaron las balas. Mi abuelo sobrevivió. Mi abuelo ya no estudiaba en ese entonces, pero tenía edad de estudiante y entonces lo detenían seguido. Dice que después de ese día todo era muy raro en la ciudad, que se veía al ejército y muchos policías. Para octubre el movimiento ya había perdido mucha fuerza, y lo del 2 de octubre fue una marcha pacífica, por eso se condena aún más la matanza. Algo que siempre he odiado es cuando Díaz Ordaz habla en el Congreso y acepta su responsabilidad y todos los pendejos le empiezan a aplaudir, como si fuera muy heroico lo que hace. Es aún peor cuando te enteras que él no dio la orden y solo fue un títere más. Es bien sabido que varios de los líderes del movimiento vendieron el movimiento al gobierno y a cambio les dieron puestos en el gobierno. Por eso varios critican a Pablo Gómez porque este ha vivido de la política y tiene a su familia en puestos burocráticos. Que la administración de Fox tuvo la oportunidad de encarcelar a Echeverría por el 2 de octubre creando una comisión que investigó los sucesos. Desafortunadamente desecharon dichas investigaciones porque el PAN pactó con el PRI para que sus diputados reconocieran a Calderón como presidente. Quizá nada que ver, pero aún así lo quiero decir. Una vez vi el comentario de un tipo que deseaba esto con respecto a que a las feministas protestantes que destruían y hacían iconoclasia. Él decía que quería que pasara algo otra vez, como lo del 2 de octubre, para que aprendieran o se quedaran calladas y realmente se me hizo muy enfermo. Puede que no estés de acuerdo con las feministas y sus maneras de pedir justicia, pero de eso a desear que vuelva a pasar otro acontecimiento atroz, que haya represión y la censura, que estos sucesos regresen como en ese tiempo, es algo horrible. No puedo creer que dentro de la cabeza de este tipo el atentar contra los derechos y la libertad fuera la solución. Bueno, alguna vez leí que fue un complot muy bien armado. Había un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia, obviamente trabajaban para el gobierno. El día del hecho, se orquestó un plan en el que estos se vistieron de civiles y se hicieron pasar por estudiantes, empezaron a disparar a los soldados para que hubiera respuesta hacia los estudiantes. De esa manera se justificó que el ejército atacara a los jóvenes porque supuestamente los estudiantes estaban armados y atacaron primero. Mi abuelito, en paz descanse, relataba que ese día estaba muy cerca de Tlatelolco junto con mi abuelita y un amigo. Él de repente comenzó a observar que arribaban muchos militares a la zona, lo cual se le hizo muy extraño. Entonces, al visualizar a algunos militares fijamente, pudo ver que sus ojos estaban muy rojos y que cada que pasaban despedían un olor muy fuerte y extraño, por lo que él dedujo que lo más seguro es que la mayoría venían dopados con instrucciones precisas. Al ver esto, él motivó a mi abuelita y a su amigo a abandonar la zona rápidamente. Lo que pasó después en el lugar fue una tragedia. Tenía un profesor que nos mostraba muchas páginas clandestinas y secretas donde subían todos los archivos de lo sucedido ese día. Grabaciones, testimonios y más. Un señor que conocía nos contaba todo lo sucedido, ya que él era un niño que trabajaba por el mercado de Jamaica. Nos contaba cómo los puestos de dulces y así los protegían, los metían debajo de sus mesas y les decían que guardaran silencio. Nos comentó que una señora los cuidó, y un policía o soldado preguntó a la mujer si sabía algo de ubicaciones donde se encontraban más estudiantes. La señora lo negó y el puerco detonó el arma en la cabeza de la pobre mujer.
Al señor solo le tocó guardar silencio para no llorar con su hermano. Hace unos años recuerdo que se estaban haciendo excavaciones para la línea del metro y encontraron restos. Pensaron que se trataban de restos prehispánicos, cuando les hicieron una prueba, databan de más o menos por el 68. Todos eran de personas jóvenes. Elena Garro dijo que muchos intelectuales de ese momento habían alentado a los jóvenes a salir ese día, pero ninguno estuvo con ellos ahí. Que los mandaron a la hoguera. Después de decir eso pierde todo el apoyo, es perseguida y tiene que huir del país junto a su hija, Elena Paz. Octavio jamás las ayudó. Mi maestra me contó que tuvo un conocido de los edificios de Tlatelolco que le contó que días antes del suceso quitaron servicios de luz y el agua, esto para que el 2 de octubre estuvieran sin comunicación, para que no se enterara la gente qué es lo que realmente estaba pasando afuera. Un amigo en la primaria contaba que su abuelo estudiaba en la Ciudad de México en esos años, y que justo el 2 de octubre él iba a ir a la marcha, pero su papá no lo dejó andar de revoltoso y fueron a Pachuca, por lo que se salvó. También una vez en la secundaria expuse sobre el tema en un evento cívico y un profe de los más viejos de la escuela se acercó conmigo y mi compañero y nos preguntó sobre qué íbamos a exponer. Le contamos y se enojó terriblemente mientras se le cortaba la voz y con un nudo en la garganta nos dijo: ¿saben lo que hicieron esos hijos de la chingada? Me arrebataron amigos, maestros y se llevaron mucha gente inocente, de milagro me salvé porque me ayudaron a salir, es lo peor que he vivido, pero esos pendejos del gobierno a huevo quieren ocultar las cosas y que lo olvidemos. Yo conocí a alguien que vivió eso. Nos comentó que justo a él, una semana antes, iba para la escuela, ya que estudiaba en el casco de Santo Tomás. Lo recogieron por la fuerza en una camioneta blanca, y cuando subió vio que había más chicos de su edad. Los llevaron a donde es ahora Parque Delta. Eran muchos jóvenes, comentaba él, ya que los tenían en cientos de filas, nada más ahí parados, sin hacer nada, y si alguno de ellos se movía o hablaba sonaba el cartucho de los militares. Cuando sucedió la tragedia del 2 de octubre, comentó que les dieron un periódico en donde venía muy explícitamente lo que les habían hecho. Ellos se asustaron evidentemente, y después de un rato les quitaron esos periódicos. No recuerdo cuándo comentó que los soltaron, pero pasaron días, y cuando los soltaron mencionó que algunas filas las mandaban en camioneta hacia otro lado. A todas las filas les ordenaban que una vez que salieran no vieran atrás o si no les iba a ir mal. Él caminó derecho muy lejos, hasta que vio que era seguro y regresó a casa, donde le dijeron que lo estaban buscando porque llevaba desaparecido más de una semana. El periódico que le mostraron jamás lo volvió a ver. Al parecer habían evitado que saliera a la luz pública. Mi mamá me platica que mi abuela trabajaba por el Metro Portales y que el 2 de octubre fue una de las cosas más extrañas. No había servicio de teléfono ni de transporte como combis ni metro. Decía que se escuchaban demasiados helicópteros y sirenas de las patrullas y veía a mucha gente correr para buscar transporte. A mi abuela no le quedó de otra que caminar del Metro Portales hasta el metro normal. También a ella y a mi abuelo pudieron ver más de cerca el movimiento del 71, el famoso halconazo. Una profesora en una ocasión me contó que ella y una compañera eran activistas. A su compañera se la llevaron detenida varios militares y cuando volvió a verla ya no era la misma. Al parecer la ultrajaron de una manera tan brutal que quedó muy afectada psicológicamente. Mi tío formaba parte de los estudiantes y que cuando empezó todo, él comenzó a hacer armas con lo que se encontraba para defenderse. Regresó a su casa a las 11 de la noche llorando. Otra anécdota es de la mamá de una amiga de mis padres. Ella era una niña cuando ocurrió eso y sus hermanos eran estudiantes. Cuando tuvo a su hija nunca la dejaba ir a la conmemoración de la masacre que hacían, ya que para ella el Estado en realidad no siente culpa y solo hacen eso para quedar bien y engañar al pueblo. Mi abuelita vive justo frente a la tercera sección de Tlatelolco, o sea, la sección en la que está la Plaza de las Tres Culturas. Total, cuando los estudiantes salieron de Tlatelolco buscando dónde esconderse, llegaron a la vecindad de mi abuela. En aquellos tiempos nadie en la vecindad cerraba sus puertas porque entre todos los vecinos se conocían y no se metían en casas ajenas ni nada.
Entonces, cuando los estudiantes llegaron se metieron a cada casa que pudieron a esconderse y toda la casa de mi abuela, ella en ese entonces tendría menos de 15 años, se llenó de estudiantes, así que los escondieron un rato y los policías se metieron a la vecindad así nada más al patio, no a las casas. Y después que se fueron los policías, aventaron gas lacrimógeno desde helicópteros y los vecinos salieron a ver si los estudiantes ya podían salir. Como vieron que no había policías, les dijeron a los chicos que corrieran hasta Tepito y se metieran todo lo que pudieran. Para cuando los chicos ya se habían ido, los policías regresaron a revisar casa por casa si había estudiantes escondidos. Dice mi abuelita que ese sentimiento de esperar y al mismo tiempo ahogarse por el gas fue muy feo. Mi maestro de investigación nos contó que los cuerpos de los estudiantes los quemaron en los hornos de la fábrica de papel que hoy es Plaza Loreto, que él vivía muy cerca y toda la noche después de lo sucedido estuvieron trabajando los hornos, y que aún recuerda el olor tan extraño que se expedía de ahí. Mi abuelo estuvo por ahí de pura casualidad, hasta estuvo un tiempo en la plaza y luego se fue antes de que comenzara lo malo. Pero cuando empezaron a disparar, él aún estaba cerca, así que se escondió en una peluquería. Él cuenta que el dueño de la peluquería lo dejó esconderse en un cuarto. Entró un militar buscando estudiantes y por pura suerte no abrió la puerta de donde estaba mi abuelo. Si lo encontraban, le disparaban de una porque era joven y cualquiera diría que era un estudiante. Por poco y no nazco. Mi maestro nos contó que a cualquier persona que escondiera a los estudiantes los polis les daban plomazo, y así fue como muchas familias que escondían a sus hijos fallecieron también. La búsqueda para acabar con los estudiantes no solo fue ese día, sino que días después siguieron con la caza. También que en el lugar del suceso cerraron todo y dejaron una sola salida, así cuando los estudiantes corrían por ahí fácil les disparaban. Tuve un maestro que fue reportero en esa época y tenía fotos que llevó a la escuela que no estaban en internet. La verdad eran muy feas y daban tristeza. Nos platicó cómo lavaban el piso al día siguiente, cómo todos supieron qué pasó y cómo se sintió correr por esas calles. Nos dijo que vio cómo mataban a varios y cómo no muchos reporteros pudieron sobrevivir. Murió hace años pero aún lo recuerdo. Mi abuelito estudiaba medicina en la UNAM cuando pasó lo de Tlatelolco. Dice que tuvo que volver huyendo a nuestro estado, ya que no somos de Ciudad de México, y se tuvo que quedar bastante tiempo en lo que se calmaban las cosas. Varios de sus compañeros y profesores desaparecieron, nunca supo qué fue de ellos. A los que sobrevivieron y agarraron se los llevaron a Lecumberri. A la mayoría le dieron cuello durante el terremoto del 85 y contaron sus cuerpos entre los fallecidos por el terremoto. Uno de mis profesores de CCH contó que él estuvo en la marcha, y que tuvo que ocultarse, no recuerdo si en una coladera o en un túnel, para no ser descubierto. Actualmente el profesor usa bastón y no puede caminar bien, puesto que nos comentó que le dispararon y tiene una placa en la columna que le ayuda a mantenerse en pie. Leí el libro de Elena Poniatowska, y realmente es un libro que data las experiencias de una manera muy vívida, que si lo lees con suma atención hasta se te pone la piel chinita. Un exmilitar me contó que muchos cuerpos los desaparecieron metiéndolos en costales con piedras y los tiraron al mar desde helicópteros. Que a ellos los obligaron a hacerlo, los amenazaron, y a firmar acuerdos de confidencialidad. Un amigo de la universidad me comentó que por esas fechas su abuelo era militar, de las fuerzas aéreas, y que un día en la madrugada los mandaron a tirar bolsas negras al mar. Mi amigo y su abuelo supusieron que eran los cuerpos, pero el abuelo nunca abrió las bolsas. Cuando terminó ese suceso, se usaron camiones de basura para llevarse los cuerpos. Unos están enterrados en campo de tiro, a otros los lanzaron al océano y a otros los incineraron en las plantas de desechos. Esto último lo confirmó un don en una entrevista, que a todos les dieron ese día libre con la condición de que dejaran las máquinas operando.
Una vez fui a conocer la Plaza de las Tres Culturas y me encontré con un señor que me dijo que el objetivo principal no eran los estudiantes, sino los jefes de las tribus indígenas. Les explico, dice el señor que ese año hicieron una reunión todos los jefes y como se enteraron de la marcha, decidieron ir a apoyar a los estudiantes, pero lamentablemente el gobierno quiere deshacerse de los indígenas, pues ellos son propietarios de varias tierras que el gobierno quiere y es por eso que decidieron abrir fuego, pero los estudiantes eran testigos y necesitaban ser eliminados. Eso me contó el señor. Una vez a mi hermano le pidieron una tarea donde entrevistara a mis abuelos. Estuvimos un rato ahí y luego mi abue sacó fotos antiguas. En una de ellas estaba un tanque militar con soldados arriba que portaban guantes blancos. Mi abuelo nos contó que esa foto la sacó su hermano ese 2 de octubre, y que al verlo los militares se bajaron del tanque y lo empezaron a seguir. Él corrió hasta una tienda donde se escondió. Cuando llegaron los militares preguntando por él, el señor de la tienda dijo que ahí no había nadie, que no sabía de qué estaba hablando y se fueron. El hermano de mi abuelo le agradeció y se fue, sin saber lo que iba a ocurrir después con los estudiantes. También tiene fotos de las Olimpiadas, porque justo fueron por las mismas fechas. Mi profesor de literatura en preparatoria estuvo ese día. Nos contó que cuando estaban en la marcha vieron a gente con guantes blancos y cuando empezó la tragedia él y unos 5 de sus compañeros corrieron a una vecindad cercana. Los de la vecindad sí los dejaron esconderse. Él luego nos dijo que cuando regresaron por el hermano de uno de sus compañeros solo vieron cuerpos de amigos y conocidos. Cada vez que lo cuenta se le hace un nudo en la garganta y comienza a llorar.